el nombre, ¿no? Según la cantidad de carbono que tenga, ¿no? Puede ser un hidrogeno, un butadieno, puede ser un ácido mirístico, ácido palmítico, etcétera, ¿no? Dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. ¿Qué características presenta el lípido? El lípido se caracteriza por ser una molécula hidrófoba, ¿sí? Es una molécula hidrofóbica. No tiene buena relación con el agua. El agua y el lípido se repelen de por sí, ¿no? Por las propiedades químicas que tienen. Sin embargo, hay moléculas de nuestro medio, como los triglicéridos, que son moléculas que tienen polos hidrófilos y polos hidrofóbicos, ¿sí? ¿Y los triglicéridos qué son? Son una cadena de glicerol asociado a 3 colas de ácidos grasos. ¿Ya? Evidentemente los ácidos grasos son la parte hidrofóbica. Y el glicerol, que es un tipo de alcohol, un alcohol simple. Un alcohol simple, sí tiene su química hidrofílica, es decir, se lleva con el agua. Cuando nosotros hacemos la determinación de lípidos, nosotros primero lo que queremos saber es la solubilidad que tiene el lípido. ¿Saben qué es solubilidad? ¿Qué tan soluble es ese compuesto en el agua? ¿No? Evidentemente nosotros sabemos por tareas del colegio que los lípidos, especialmente el aceite como un ejemplo, son insolubles en el agua. Estos dos no se llegan a juntar, ¿o sí? Vamos al intento, a ver. Evidentemente, ven acá. ¿Eso? ¿Qué es que se...? Ahora aquí pongo un poco de agua, un poco de azúcar. Vamos fijando qué está ocurriendo acá. Evidentemente, y se nota al tiro la diferencia de densidades. ¿Sí o no? Es un experimento que lo hemos hecho todo lo hemos visto alguna vez en nuestra vida. ¿Qué ocurre acá? ¿O qué creen ustedes? ¿Por qué estas dos moléculas, o perdón, estos dos compuestos están separados? Por la densidad. La densidad, uno de los compuestos es más denso que el otro y por ende tiende a confluir más a profundidad del otro. Y dos, estos compuestos son insolubles uno con el otro, no se mezclan o no consiguen una mezcla homogénea, ¿sí? Hay una separación de las densidades. Pero, a ver, yo le digo a su compañera, tápelo y empiézalo a quitar. Pero tápelo bien. Sí, quítalo sin miedo. Sí, sin miedo. Sí, sí. Sí, fíjense. ¿Qué ocurre acá? Fíjense, por un momento vamos a decir mucha porque el agua y el aceite se han unido, ¿no? Pero realmente no ocurre eso. Estas dos moléculas de por sí son insolubles y lo único que yo hago al momento de agitar es simplemente mezclarlo temporalmente. Esto es lo que forman las famosas micelas, ¿ya? ¿Qué son las micelas? Ya me las ya. Evidentemente, imaginemos que todo esto es aceite, ¿sí? Todo es aceite, evidentemente. Entonces, las moléculas de agua, al momento de tener contacto con el aceite, van a generar micelas. ¿De qué forma? Los ácidos grasos que están disueltos en todo este compuesto lipídico van a empezar a envolver la molécula de agua para apartarla del medio aceitoso o del medio lipídico en el cual se encuentra. ¿De qué forma? ¿Cuál es la parte hidrófila de los lípidos? Evidentemente es la cabeza, ¿no? Y la cola es la parte hidrofóbica. Básicamente, fíjense que los lípidos, al momento de que la molécula de agua entra en contacto con el lípido, estos van a formar una capa, una barrera que evita el contacto directo de la molécula de agua con el medio aceitoso o medio lipídico. Fíjense que las cabezas hidrofílicas de los lípidos van a voltear o van a envolver a la molécula de agua y van a dejar expuestas sus moléculas lipofílicas o sus moléculas hidrofóbicas. Entonces, de esta manera, esta molécula de agua se puede mantener temporalmente disuelta, o bueno,
mezclada, entre comillas, en este medio lipídico. Ahora ocurre lo mismo cuando intentamos en un medio acuoso, como sería agua, y le echamos gotas de aceite. ¿Qué va a pasar? Esta gota de líquido va a ser de la misma forma cubierta por las moléculas lipídicas, pero va a ocurrir algo diferente. Las colas hidrofóbicas van a abrazar o van a envolver a la molécula de lípidos, dejando solo las cabezas hidrofílicas. Entonces, de esta forma, la molécula de aceite o del líquido se va a poder mantener temporalmente disuelta en este medio. ¿Sí? Y es lo que vemos acá. Nosotros al momento de agitar hemos hecho que las moléculas de aceite se metan en el medio acuoso. ¿Sí? Y han adquirido esta estructura. El aceite ha sido rodeado por las cabezas hidrofílicas, solo dejando las colas hidrófobas con el medio aceitoso. Entonces, temporalmente se les parece que estuvieran como juntados o disueltos. A estas estructuritas se las conoce como micelas. ¿Ya? Pero la unión de estos dos compuestos es temporal, ¿sí? No es permanente. Si nosotros dejamos de reposar, nuevamente por densidad simple se van a empezar nuevamente a separar y va a quedar como anticiclo, ¿sí? Son moléculas que no son solubles en uno en el otro. Pero va a haber moléculas que se conocen como disolventes orgánicos, ¿ya? Estos disolventes orgánicos son lipofílicos. ¿Saben qué quiere decir lipofílico? Tienen mucha afinidad por los lípidos. Ahora me ayudan a poner. Echarle nuevamente un poco de aceite. Cuarta parte. Sí. Ahora fíjense estos dos compuestos. Ya hemos mezclado el aceite junto con un disolvente orgánico como es el cloroformo. Yo le pregunto, ¿hay alguna diferencia? Parece que estuvieran separados los dos compuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar si hay presencia o no de lípidos en una sustancia? Si yo utilizo disolventes orgánicos, es decir, disolventes lipofílicos, van a generar una mezcla homogénea. Sí, en este caso, esto es una mezcla homogénea, no hay diferencia de densidades. ¿Por qué? Porque este disolvente orgánico es altamente lipofílico. Entonces, si yo lo disuelvo con una molécula lipídica, la que se imaginen como el aceite, no va a haber diferencia y se genera una mezcla homogénea, por más que yo he echado dos sustancias distintas. Entonces, eso es por afinidad, simplemente por afinidad química. Eso sería en cuanto a la prueba de solubilidad. Entonces, ¿qué me dice la prueba de solubilidad? Que determinadas sustancias no van a poder tener una buena solubilidad dependiendo de sus propiedades químicas. Si una molécula es hidrofóbica, como lo es los aceites o los lípidos, indiscutiblemente no se van a poder juntar con moléculas de agua. ¿Sí? Por más que las matamos, puede generarse una disolución temporal, entre muchas comillas, porque realmente no es que se están juntando, simplemente están adquiriendo una estructura que le evita o temporalmente le permite estar disuelto, ¿ya? Pero disuelto entre comillas. Pero sin embargo, cuando nosotros utilizamos una molécula que sí tiene afinidad lipofílica por los lípidos, entonces ocurre una mezcla homogénea del compuesto, entonces no hay una gran diferencia. Si yo quiero saber la solubilidad de un compuesto, puedo utilizar la prueba de solubilidad o mezclar el compuesto que quiero estudiar con agua destilada de preferencia para no estar cambios de ciertos electrolitos que pueden estar, y puedo utilizar las pruebas de disolventes orgánicos para ver qué tan lipofílico es la sustancia. Hay varios disolventes orgánicos, el cloroformo, el éter, el silol, ¿sí? Y se pueden utilizar como pruebas para determinar la solubilidad del líquido. Esa es una. Vamos con otra. Es muy corta la práctica realmente. ¿Sí? Otra de las pruebas que está determinada en su guía es la prueba de Sudán.
Fíjense, esto de acá es simplemente tinta china, roja. Es tinta. ¿Qué pasa si nosotros empezamos por acá al agua, que normalmente el agua es un buen conductor, ¿no?, de difusión, le echamos una gota de tinta china? Se tiene de manera normal, es una reacción esperada. La molécula de pintura se ha disuelto a favor de su gradiente de concentración. Normal, es algo esperado. Pero vayamos, todavía con esto, vayamos con el aceite. El aceite, ¿qué es el aceite? ¿Qué dicen ustedes de esta reacción? ¿Hay una difusión o disolución homogénea? No. ¿Por qué creen que esto ha pasado? Por densidades. Evidentemente, ambas son sustancias que no tienen afinidad o no son solubles una con la otra. ¿Sí? Pero, entonces nosotros podemos determinar que en este caso, la tinta, en este caso las tintas, es de capacidad o es hidrofílica, pero es hidrófoba, no tiene afinidad por los líquidos. Ahora hagamos el mismo experimento de aceite, pero utilizando un colorante como lo es el sudán. El sudán es un colorante rojo alcohol. Bueno, tiene composición química de alcohol. Y vamos a ver lo que sucede. En esta manera, sí. Ahora veamos lo que ocurre acá. Fíjense, esto es mi tubo de ensayo con agua y yo le voy a echar el reactivo. ¿Qué ocurre? Este reactivo también es un colorante. ¿Qué dicen ustedes de esto? No, podemos hacer eso, pero por el momento, ¿qué dicen de esto? Son moléculas solubles una con la otra. Entonces, la sustancia, en este caso, el sudán 3, es una molécula hidrofóbica. ¿Sí? Y vamos a hacer este experimento una vez más con el aceite. Y vamos a ocupar un disolvente orgánico como es el citrón. Ya, ¿qué vamos acá, por ejemplo? Nuevamente son micelas. Estas son las micelas. Básicamente, está adquiriendo esas estructuras para poder estar disuelto en la medida de confianza temporal. Hasta el último experimento. Yo quiero que miren atentamente acá. ¿Sí? Fíjense que a este tubo de ensayo yo le eché aceite, le eché la tinta china de Kemotousane, que fíjense que normalmente esta tinta china diferencia de densidades y no se va a mezclar. Ya a esta molécula, a este tubo de ensayo que tiene tinta china, le agregué la molécula sudán.
que es una molécula que funciona como disolvente orgánico, ¿sí? Porque tiene presencia de alcohol. Entonces, ¿qué pasó con la molécula? ¿O qué pasó con el tubo de ensayo? Se hizo una mezcla homogénea. ¿Sí? Entonces ahí vemos una capacidad importante que se conoce como la emulsificación. ¿Sí? Me ha quedado mal de la regla. Esa es una prueba que después no. Sí. No, la prueba no es divertida. Pero igual la hacemos en Sí. ¿Han escuchado el término emulsificación? ¿No? ¿Qué es emulsificar? el proceso de mezclar dos líquidos que son difíciles de mezclar. Claro, es el proceso de mezclar dos líquidos insolubles uno con el otro. ¿Sí? Pero, nuevamente, volvamos a este ejemplo. Si yo intento mezclar dos compuestos insolubles, se van a generar micelas, ¿no? Y esas micelas van a volver a su estado normal, entonces realmente no estoy mezclando nada. Para poder tener una emulsión propiamente dicha, se utiliza agentes emulsificadores o emulsionantes. ¿Qué quiere decir? Yo agarro mis dos moléculas insolubles, y a esas dos moléculas insolubles le agrego un emulsionante. Ese emulsionante va a estabilizar las moléculas y va a permitir una mezcla homogénea. Y es lo que hemos visto acá, ¿sí? En la tinta china con el aceite Nivea no se mezclaban. ¿Cuándo se empezaron a mezclar? Cuando yo empecé a agregar un tercer componente que es el agente emulsionante, ¿sí? Un agente emulsionante va a permitir la mezcla de dos compuestos insolubles de manera homogénea. ¿Se entiende? Esa es básicamente la emulsión. Emulsificación es eso, mezclar dos compuestos insolubles. Y para que la emulsificación sea estable, sea un compuesto estable y homogéneo, se opta por agentes emulsionantes. Y estos agentes emulsionantes van a permitir que dos sustancias que eran en un principio insolubles, cuando yo agrego el agente emulsionante, estas se convierten en una mezcla homogénea. Sí, esa básicamente sería la práctica. ¿Cómo podemos aplicar esto a nivel del organismo? ¿Se conoce en algún lugar donde produzca o ocurra estos procesos de emulsificación? Va por ahí. Normalmente, sí, exacto. Normalmente la dieta que nosotros consumimos muchas veces se trata en grasas, ¿no? Estas grasas pasan al estómago, no son degradadas ahí porque no hay enzimas necesarias, pasan al intestino y en el duodeno empiezan a soltarse las enzimas pancreáticas, ¿sí? Pero los lípidos van a estar disueltos en un medio insoluble, ¿sí? Como lo es el quimo, el jugo, que es el jugo pancreático que se está secretando. Entonces, si no hay solubilidad o emulsión de estas dos estructuras, no va a haber degradación de lípidos. ¿Cómo hace el cuerpo para lograr las grasas de la dieta juntamente con las enzimas pancreáticas que están disueltas en un medio acuoso? ¿Cómo hace que estas se tengan contacto para producir degradación de lípidos? Porque si no hay ese contacto, no se degradan los lípidos y uno no va a degradar la comida grasa que uno come. Ahí es donde entra específicamente la bilis, ¿sí? La bilis, ¿dónde se secreta la bilis? O sea, primero se crea en el hígado y temporalmente se almacena en la vesícula. De esas dos estructuras van a drenar en la segunda porción del duodeno. Ahí se libera la bilis. ¿Cuál es la composición de la bilis? Composición química. ¿Qué tiene la bilis? Ya, tiene sales biliares, tiene agua, ¿qué más? Tiene bicarbonato, tiene colesterol, y tiene también ácidos biliares. Preferentemente las sales y los ácidos biliares son los que le confieren una capacidad emulsionante. Ahí están varios, está el ácido taurocólico, el glicocólico, hay varios, están así. En resumen, ¿qué hace esta bilis una vez que es secretada en el duodeno junto con esa comida grasa? Va a producir una emulsión. ¿Qué es la emulsión? La mezcla de dos compuestos insolubles.
Y una vez que se mezclan los compuestos insolubles, las enzimas pancreáticas, las lipasas, van a empezar a trabajar con los lípidos y van a degradarlos tranquilamente. Y una vez que estén bien degradados, van a poder incluso ser bien absorbidos. Porque si no hay una emulsificación de lípidos, no va a poder haber las micelas y tampoco va a poder haber una superficie de absorción. ¿Sí? No se olviden que el cuerpo, o el intestino al menos, trabaja arrastrando solventes. ¿Cómo trabaja el enterocito? Porque el enterocito no es que absorbe directamente la grasa, no, lo hace por arrastre. Lo primero que los enterocitos absorben es el sodio, ¿sí? Y con el sodio, ¿quién entra? El agua, entonces absorben el agua. Y en este agua va a estar disuelto todos los alimentos degradados, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no es que directamente él decide voy a agarrar al carbohidrato, voy a agarrar a la proteína, no, va a arrastrar todo en conjunto. Entonces, si estas moléculas lipídicas no están bien emulsificadas en este medio acuoso, no van a ser absorbidas, no van a ser arrastradas, ¿sí? Porque hay una diferencia de densidades y por ende de solubilidad. Pero cuando hay una buena emulsificación de lípidos gracias a los ácidos biliares, esto va a estar emulsificado, va a estar degradado por las enzimas pancreáticas y por ende va a ser de mayor facilidad de absorción. ¿Sí se entiende la importancia? Ya. Otro ejemplo que les puedo dar. Alguna vez, no sé si han intentado, alguna vez nosotros comemos comida, está nuestro servicio, ¿no? Y tal vez una comida sencilla, yo qué sé, decidieron comer una sopa, algo más sencillo, decidieron comerse arroz con huevo, más sencillo, porque arroz con ensalada, ¿ya? Entonces muchas veces, agarro el agua, lo froto, ya fue, y muchas veces sí nos sirve, ¿no? En alguna comida con darle agua y ya fue, ¿no? O refresco al menos, ¿no? Ya la soda, agua, ya fue. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con algo que hemos hecho frito, con aceite? ¿Va a bastar solo lavarlo con agua? ¿Qué dice? Me encuentro con mi sartén que he hecho papa frita llena de aceite. ¿Me va a servir solo el agua para poder quitar la grasa? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué utilizamos nosotros? Ola. ¿Y qué es el ola? Es un detergente. En palabras conocidas, es un emulsificante. ¿Sí? Entonces, cuando yo le echo el famoso ola a mi vajilla con grasa y le echo agua, como el ola es un emulsificante, va a permitir que la grasa y el agua se junten y con eso se pueda arrastrar fácilmente toda la grasa y eso así lo lavo mis vajillas sucias de grasa. ¿Se entiende, no? La importancia de los emulsificantes. Esto es lo que le decía, a nivel del cuerpo ocurre de esta forma y en la vida cotidiana, hasta lavando platos. ¿Hasta alguna duda? Es interesante, ¿no? Entonces, la prueba de determinación de lípidos, no sé si algo más dice en su guía para que no me olviden. La yema de Word no la tenemos. Ya, pero voy a ver cómo se la puedo enviar. Ya, hay una pregunta importante en su guía. ¿Qué es saponificación? ¿Alguien sabe qué es el concepto de saponificación? ¿No? Ya. El proceso de saponificación no es tan subido. Con la doctora ya algunos la hacen en sapo. Son muy chistosas, pero son jabones. Les pongo el mismo ejemplo. Ustedes quieren lavar su ropa. Bueno, ahorita se utiliza el láser, ¿no? Que también es un detergente. Pero antiguamente, ¿qué usábamos? Bueno, las abuelas agarran y usan su jabón, su barra de jabón, y empiezan a frotar la ropa, y lavan y con eso se va toda la suciedad. ¿Sí? Vamos a ver ese concepto. La saponificación es un proceso por el cual yo puedo generar jabones a partir de la mezcla de un ácido graso y un triglicérido con una base fuerte, ¿sí? Y me va a formar sales de ácido graso. Esas sales de ácido graso son los jabones, ¿sí? A ver, vayamos con esto. Imaginemos que mi triglicérido, ¿ya? Yo lo junto con una base fuerte, hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, la reacción de un triglicérido con hidróxido de sodio me va a formar las sales, los ácidos, las sales de ácido graso. Estas sales de ácido graso son de capacidad
detergente o por ende emulsificante. ¿Sí? ¿Un poquito constipante? Ya. Le voy a mandar para que ustedes investiguen, pero por curiosidad. Ya es un poco feo este tema, pero tiene correlación, no sé por qué lo pensé ahorita. ¿Ya? Si ustedes han, en historia, cuando estaban ya en el colegio, han hablado sobre, no me acuerdo si es la Segunda Guerra Mundial, donde está el Führer. Esta es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A las personas del Holocausto, ¿ya? Utilizaban la grasa abdominal y con esa grasa formaban jabones. ¿Cómo es posible? Esos jabones que lavamos la ropa, con la grasa abdominal de las personas ejecutadas, formaban jabones. Y no se queda, ¿cómo? ¿Ya? Por mero proceso de saponificación. A una grasa, a un tejido, a una molécula grasa, si uno lo mezcla junto con una base fuerte, se generan estas sales de ácido graso. Y esas sales de ácido graso son los jabones. ¿Sí? Cuando ustedes tengan una duda de qué es un jabón, no es nada más que una grasa mezclada con su base, y eso forma esas sales de ácido graso. Y esas sales de ácido graso tienen capacidad detergente o emulsificante. Es decir, si yo agarro un jabón, ¿ya? Y lo voy frotando, por ejemplo, en algún área grasosa, va a producir una reacción de emulsificación, ¿sí? Nuevamente va a permitir que moléculas insolubles como el agua se puedan juntar con esa grasa y se vaya por arrastre. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Hay otro ejemplo más que les quería dar antes de que me olvide. ¿Cómo? La refinería de las aves. ¿Bueno? La refinería de las aves. ¿La refinería de las aves? No, no era eso. Ya me acordé. ¿Se acuerdan cuando hemos visto bioseguridad de laboratorio? Nosotros decíamos que una persona que ingiere ácido, el daño es menor que una persona que ingiere una base. ¿Se acuerdan de eso? O sea, las bases son 1000 veces más peligrosas ingerirlas que un ácido, obviamente todo por accidente, no por voluntad. ¿Por qué la base es de mayor peligro para... Bueno, en general ambos somos peligrosos, pero ¿por qué una base es de mayor riesgo para la persona? Va a formar jabones. En nuestro cuerpo, ¿qué tenemos? Tenemos células, y en las células que hay membranas lipídicas. Lipídicas son grasas. Entonces, si yo me agarro y me tomo una base como hidróxido de sodio, al pasar el hidróxido de sodio va a empezar a formar jabones junto con los ácidos grasos de mis células, y eso va a formar las sales de ácido graso. Y estas sales de ácido graso tienen capacidad detergente, entonces al tener contacto con membranas lipídicas van a ir degradándolas por arrastre, por emulsificación, ¿sí? Y esas saponificaciones incluso pueden llegar a generar émbolos en la circulación, ir a obstruirse y generar infartos en ciertas zonas, ¿no? Entonces, ¿tiene toda la relación? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Es interesante este tema, ¿no? Pero es muy cortito, por eso me ha gustado hacerlo con otro tema. Pero, ¿tienen alguna duda? ¿Algo más que preguntar? Ahorita no me acuerdo nada más que les quiera decir con respecto al tema. Por favor. En nuestro organismo. ¿Qué es el colesterol? Partamos por eso. Tiene función estructural, aparte de eso, también forma como el exterior, y también tiene las sociales y algo tiene estructura. Perfecto. Sí, todo debería ser eso. Pero vamos por partes. Los lípidos, ¿sí?, se clasifican en dos principalmente: en lípidos simples y lípidos complejos. Los simples son los que les decía, ahí está los ácidos grasos, los triglicéridos y las ceras, que se me está olvidando. Y en los complejos están todo lo que es lípido y algo más, ¿sí? O sea, no solo el lípido. Ahí están las lipoproteínas, los fosfolípidos, ¿qué más? Glucolípidos.
¿sí? Es decir, son lípidos con algo más, lípidos con glucosa, lípidos con grupos fosfatos, lípidos con proteínas. Esas son la clasificación de los complejos. Pero hay una última clasificación. Ya hay otros que no se sabe cómo clasificarlos. Ahí están los estiroles y están los terpenos. Ya, los terpenos me puedo olvidar porque su funcionalidad es otra, pero los esteroles no. Los esteroles, a raíz de los esteroles nace la molécula de colesterol. ¿Sí? O sea, el colesterol es clasificación de los esteroles. ¿Perdón? Sí, la proteolamina tiene derivación de los esteroles. Ya, está bien. El colesterol tiene todas las propiedades químicas de los lípidos, sin embargo, no es un lípido. ¿Ya? Por eso la clasificación otros, porque no sabemos dónde ponerlos. Pero tiene todas las propiedades químicas. Evidentemente, estas propiedades químicas reciben gracias a la molécula principal del colesterol, que es el ciclopentano, triglicérido. Y es importante que no se lo olvides. ¿Perdón? ¿Ya? Esta molécula que si alguna vez se lo han preguntado, yo sé que la doctora se lo enseñó. Ya, aquí creo. Y aquí viene un ciclopentano. ¿Ya? Son dos moléculas de benceno, una superior y un ciclopentano. En resumen, este ciclopentano peridocrenantreno le permite a esta molécula de colesterol tener capacidades similares a las que tiene el lípido. Es hidrofóbico, es lipofílico, tiene mayor densidad que el agua, por ejemplo, pero no es como tal un lípido. Sin embargo, este colesterol tiene una función muy importante dentro de nuestro organismo. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función del colesterol dentro de nuestro organismo? Y lo que decía su compañera, el colesterol es la materia prima de muchísimas cosas. ¿Como cuáles? El estradiol, hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, son materia prima o necesitan de materia prima al colesterol. ¿Qué más? Los ácidos biliares, el ácido octavocólico, glicocólico, requieren de colesterol para formar, y ese colesterol me va a ayudar a la multiplicación de lípidos. Bueno, esos ácidos biliares me ayudan a multiplicar lípidos. ¿Qué más necesita de colesterol? Claro, las estructuras de las hormonas lipídicas tienen porcentaje de colesterol. Otro, las hormonas suprarrenales, ¿sí? Me olvidé la hormona. El cortisol, las aldosterona, claro, los dos, ¿no? Los mineralocorticoides, me olvidé los nombres, ¿sí? ¿Ya? Pero esas hormonas de la glándula suprarrenal también requieren de la síntesis de colesterol. Entonces, el colesterol tiene una función biológica muy importante. Si alguna vez le preguntan, entonces, ¿de dónde se sintetiza el colesterol? No hablo de eso todavía, no, pero síntesis de colesterol. O sea, se lo mencionó. O sea, ignorancia clínica, clasificación, digamos, complemento del lípido, que es súper complejo. Y luego un punto para contar aquí. Nada más nos dijo eso lo del ciclo que nos pegó una entrega y sus funciones. Ya. La molécula de colesterol, como ustedes entonces le digo, no es un lípido como tal, pero sí requiere otras vías de síntesis. ¿Sí? Hay una enzima necesaria para la síntesis de colesterol, que es la pero hay una enzima reductora que es la NADH acutanate H, algo así se llama, ¿no? Este requiere la oxidación y reducción de esta enzima para permitir la vía de la síntesis del colesterol, ¿ya? Y esta molécula, si ustedes se acuerdan, se la obtenía en grandes cantidades gracias al ciclo de las pentosas. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pues no me adelanto, ¿ya? Entonces todo lo que es síntesis, estudienlo bien. Tienen que saber la función y aparte de saber la función, de dónde se han sintetizado, ¿sí? La importancia de todo eso. Yo creo que hasta aquí la clase, lo que les decía, la plática es relativamente corta. Si no tienen alguna duda, nos podemos retirar, ¿ya? Y bueno, el siguiente mes, el día del estudiante médico, ya nos vemos el siguiente.